Hoy cruzaremos las fronteras del tiempo y del espacio y viajaremos hasta el primer siglo de nuestra era para ser testigos del momento en que la historia dio un vuelco. Conoceremos a un extremista impulsado por un fervor religioso cada vez mayor que le incitaba a buscar y perseguir a quienes tenían convicciones distintas a las suyas. Damasco, hoy capital de Siria, es la ciudad más antigua del mundo que jamás ha dejado de estar habitada. El sol ha lucido sobre sus tejados durante siglos, pero aquella luz no era la del sol. Se trataba de la luz de la verdad. Ponía en evidencia el odio ciego que brillaba en el espíritu de aquel hombre e iluminaba su corazón. Era la luz de Jesús, el Mesías, que le transformó para siempre, convirtiéndole en el gran embajador de Cristo de toda la historia y de todas las generaciones. Esta es su historia, la historia de Pablo, el apóstol. Dicen que las piedras no hablan, pero justo a eso hizo referencia Jesús una vez cuando entraba en Jerusalén, mientras una multitud de discípulos se alegraba de los milagros que había visto y alababa a Dios diciendo: bendito el que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. En ese momento algunos fariseos del lugar empezaron a decirle: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Jesús les contestó: si ellos se callan, entonces estas piedras gritarán. Hoy, todas estas piedras de la ciudad de Damasco nos hablan en un idioma que el mundo puede entender. Ahora vamos a ponerles voz y nos contarán historias de amor y de luz. Darán testimonio de muchos hechos históricos y sagrados.
Esto es Damasco. Aquí están mis raíces, así como mi corazón, mi canción y mi paz. ¿Pero puede encontrarse la paz a través de la historia? Damasco, tu fragante brisa vino a mi encuentro mofándose de la rosa hasta despertar los celos en ella. Los desiertos del oriente están sedientos de ti, de que sus copas rebosen de tus delicias. Exuberante de triunfos, no conoces la derrota. Llevas la insignia del honor, un pasado en la antigüedad y ahora resplandor en la modernidad. ¿Por dónde debería empezar? Con sus hermosos y verdes jardines en flor, Damasco queda envuelta en el fragante y suave aroma del tilo y de los olivos. Desde el monte de Casión podemos admirar el perfil de la gloriosa ciudad que se extiende ante nosotros. Aquí, en la colina llamada Tel Kaukab, se produjo un milagro, un suceso que cambió tanto el corazón como la vida de Saulo. ¿Pero quién era Saulo? Saulo era su nombre hebreo. Era hijo de padres judíos y nació hacia el año 10 en la ciudad de Tarso, en la provincia de Cilicia, cuyos habitantes gozaban del privilegio de ser ciudadanos romanos. Esta ciudad ahora queda en Turquía y ha conservado el mismo nombre, Tarso o Taurus. Saulo, por haber nacido en Tarso, gozaba de muchos privilegios otorgados por los romanos. Por eso una vez se definió a sí mismo como ciudadano romano, pero en realidad se crió y educó en Jerusalén. Procedía de la tribu de Benjamín y era miembro de uno de los grupos religiosos judíos más exclusivos y estrictos seguidores de la ley hebraica, la secta de los llamados fariseos. Estudió la ley mosaica a los pies de Gamaliel, un gran erudito de la época y miembro del cuerpo gobernante considerado por los judíos como la suprema autoridad religiosa, el Consejo del Sanedrín. ¿Habéis entendido el tema? Sí, profesor, lo hemos entendido. Bien, niños, ¿tenéis alguna pregunta? Yo tengo una, Rabino Gamaliel. Adelante, Saulo. Pregunta lo que quieras. ¿Dónde nacerá el Mesías, rey de los judíos? Nacerá en Belén, ya que es miembro de la tribu de Judá, descendiente del rey David. Como pueblo escogido, debemos pedir a Dios que nos envíe al Mesías, al Redentor, al rey de los judíos. Amén. A consecuencia de ello, luchó contra la iglesia cristiana emergente del primer siglo. Para él, los seguidores de Cristo estaban equivocados. Por eso, junto a los demás líderes judíos, perseguía a sus partidarios, matándolos o echándolos, para erradicar aquella supuesta herejía de la religión de Abraham, Moisés y el resto de los profetas. Todos ellos creían que la nueva fe era un peligro. Tiempo después, el propio Saulo confesaría haber perseguido a la Iglesia de Cristo. Por esta misma razón, Rey Agripa, pensaba que tenía que cumplir con el ineludible deber de hacer todo lo posible para oponerme al llamado Jesús de Nazaret. Mi honorable Festo, este hombre podría haber quedado en libertad si no hubiera cometido el error de apelar al César. ¿Qué es lo que hiciste? Metí en la cárcel a miembros del pueblo de Dios. Actué con la autorización de los sacerdotes. En varias ocasiones acudía de sinagoga en sinagoga y los castigaba forzándolos a blasfemar. Estaba tan obsesionado con ellos que incluso les perseguía aun cuando estaban fuera de la ciudad. Saulo era joven cuando Jesús de Nazaret recorría esta tierra propagando su misión divina. Las enseñanzas de Jesús se extendían por toda la región. Sus palabras eran palabras de verdad, frente a la hipocresía y las enseñanzas tendenciosas y partidistas de la época. La gente corriente se emocionaba con los milagros y la obra de Cristo. A consecuencia de ello, muchos le seguían. A los líderes religiosos se les fue complicando la situación después de su crucifixión y resurrección. Ya no podían ocultar una noticia como su resurrección y ascensión al cielo. Había demasiados testigos.
Por eso los líderes religiosos se vieron obligados a acelerar sus esfuerzos por eliminar esta fuente de irritación y frustración. A los seguidores de Jesús se les conocía como seguidores del camino. Muchos de ellos optaron por huir de Jerusalén a la ciudad de Damasco. Pero entonces Saulo les perseguía de casa en casa a fin de capturarles, arrastrarles a la cárcel y poder torturarlos y golpearlos. ¡Jesús! Saulo creía que comportándose así estaba sirviendo a su Dios y que su celo, perseverancia y fanatismo conseguirían erradicar a quienes, según él, se estaban convirtiendo en un peligroso movimiento en Jerusalén. Se oponía a aquellos discípulos del Nazareno que habían emergido después del día de Pentecostés y de la aparición del Espíritu Santo. Salieron de sus escondrijos para proclamar a Jesús con total valentía y presentarse ante sus perseguidores con todo su corazón y toda su alma. ¡Hermanos israelitas! ¡Hermanos israelitas! ¡Hermanos israelitas! ¡Hermanos israelitas! ¡El hombre que crucificasteis! ¡Dios lo resucitó! ¡Venció al dolor y a la muerte! ¡Y todos somos testigos de ello! ¡Dios ha convertido a Jesús! ¿A quién crucificasteis? ¡El Señor y Mesías! ¡El Señor y Mesías! ¡El Señor y Mesías! Sigámosle. Sí, sigámosle. Vamos, ven conmigo. Acompáñame, mujer. Ven. Vamos, vamos. Saulo, te estaba buscando. Se trata de Esteban y los seguidores de Jesús. Les hemos oído blasfemar contra Dios y contra Moisés. Y han llegado a decir que Jesús destruirá este templo y cambiará las tradiciones que Moisés nos traspasó. Tranquilo, ya me encargo yo. Hermanos y padres, escuchadme bien. Hermano, el Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia y le dijo: deja tu país y a tu gente. Y así lo hizo, dejó la tierra de los caldeos y se asentó en Harán. ¿A dónde vas? ¿No quieres escuchar el testimonio de Esteban? Ahora salgo de escucharlo. Pretendía darnos una lección de ética y de leyes. Perdona, no puedo perder el tiempo. Así que entonces nació Moisés, que era un niño precioso. Le cuidaron 3 meses en casa de su padre. Fue abandonado y la hija del faraón lo crió como si fuera suyo.
fue educado en la sabiduría de los egipcios. Y era una persona con poder de palabra y de acción. Transcurrieron 40 años. Un día a Moisés se le apareció un ángel en las llamas de un arbusto que ardía en el desierto, cerca del monte Sinaí. Cuando lo vio, quedó prendado de la hermosa visión. Quería acercarse a mirar, entonces la voz del Señor vino a él. Soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Es que acaso pretendes enseñarnos la ley de Moisés, maldito blasfemo? Moisés temblaba. Luego el Señor le dijo: quítate las sandalias. Quítate las sandalias de los pies, porque ahora estás pisando tierra santa. Oigo los lamentos de mi pueblo en Egipto. Ven y te enviaré hacia ellos. Al Moisés que rechazaron, diciéndole: ¿quién te ha puesto a ti de gobernante y juez? Dios le envió para que nos gobernara. Fue enviado por Dios para gobernar. Los liberó haciendo prodigios milagrosos tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Fue Moisés quien le dijo a los israelitas: Dios levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Debéis escucharle. Es el que estaba en el desierto junto con el ángel que le hablaba, en el monte Sinaí. Nuestros padres no le obedecieron y de corazón regresaron a Egipto. Poco después hicieron un becerro. Le ofrecieron sacrificios y se regodearon en la obra construida por sus manos. ¡Cállate! 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 Sois duros de cabeza y circuncisos de corazón. Siempre os resistís a Dios, siempre os resistís al Espíritu Santo de Dios. Sois igual que vuestros padres. Sois iguales. ¡Cállate! ¡Hacedle callar y echadle enseguida! Solo blasfema y no deja de profanar la ley de Moisés. ¡Hacedle callar y sacadle de aquí! ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Mataron a quienes habían anunciado la venida del justo, del Mesías, a quien habéis entregado y asesinado. Recibisteis la ley, pero no la guardasteis. Recibisteis la ley, pero no la respetasteis. No obedecisteis. ¡Lapidadle! 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 Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. ¡Lleváoslo! Vamos, que la mitad. ¡Coged piedras! ¡Ahora! Señor, recibe mi espíritu. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Señor.
La cólera de Saulo no queda saciada, ni después de lapidar hasta morir a Esteban, el primer mártir que conoció el cristianismo. Toma, Saulo. Es exactamente lo que demandaste. Hemos escrito las autorizaciones para los líderes de Damasco. Así podrás arrestar a todos los seguidores de ese Jesús de Nazaret. Los arrestaré y los traeré a Jerusalén. Lo juro. Y lo juro por Dios. Esteban fue arrastrado por la puerta de Damasco hacia el lugar donde fue lapidado hasta la muerte, a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Saulo atravesó esta misma puerta de la muralla cuando salió hacia Damasco. Creía que, acabando con el cristianismo de esa ciudad, impediría su expansión. ¿Qué te pasa, Saulo? Pareces preocupado. No me pasa nada, Rubén. No me pasa nada. Solo pido a Dios que me dé fuerzas para poder llegar rápido a Damasco y capturar a los fieles al Nazareno. Y así darles a esos malditos un merecido. Hola. Hola. ¿Te pasa algo, Judas? Pareces preocupado. No sé muy bien qué decirte, Esther. No lo sé. ¿Qué pasa, Judas? ¿Qué me escondes? Me he enterado de que Saulo de Tarso, uno que persiguió, torturó y encarceló a muchos hermanos nuestros en Jerusalén, está camino de Damasco para capturar aquí a más creyentes. Cálmate. El Señor está con nosotros, lo escucha y lo ve todo. No me preocupa lo que pueda ocurrirme a mí, querida esposa. No, claro que no. ¿Cómo voy a temer por mí? Sabemos que nuestro Mesías nos prometió que en todo momento iba a estar a nuestro lado. Pero entonces, ¿qué ocurre? Pues que todavía hay mucha gente que no ha escuchado el mensaje de Jesús. ¿Es que acaso el Señor no lo sabe aún? Claro, yo confío en el Señor.
Soy Jesús, a quien tú persigues. Qué duro es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres de mí? Levántate, entra en la ciudad y ya se te dirá lo que debes hacer. ¿Con quién estaba hablando Saulo? ¿Tú has oído algo? Yo no. No sé. Solo he oído la voz de Saulo y he visto esa luz brillante que le rodeaba y que parecía venir del cielo. ¿Tú crees que estaba hablando con un ángel? ¿Se le habrá parecido Dios? Gloria a ti, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A Saulo se le había aparecido Jesús de Nazaret, resucitado de entre los muertos. El mismo Jesús que los judíos creían haber eliminado. Él se le había aparecido y le había hablado. Su gloria y su luz celestial y la intensidad de su resplandor dejaron ciego a Saulo. Por tanto, era verdad que Jesús había resucitado y ascendido al cielo. Jesús el Mesías está muy presente en esta asombrosa experiencia. Es decir, que Saulo no estaba teniendo una visión, sino que estaba viendo al mismísimo Jesús el Mesías. Alabado sea el Señor nuestro Dios. Sí, este es el lugar exacto en que se abrieron las puertas del cielo cerca de Damasco, la colina Tel Cauca, que significa colina de la estrella. Hace referencia a la estrella de la mañana, la luz de Jesús el Mesías, una luz más brillante que la del sol, y que resplandeció en el corazón de Saulo, iluminando su oscuridad, llevándole de la tenebrosa esclavitud al reino de la libertad. Aquí se construyó este monasterio, que hoy se conoce como el de la visión. Esta es la calle de la ciudad de Damasco, a la que se refieren como la calle recta. Saulo se dirige a la casa de uno de los seguidores de Jesús el Mesías. La calle denominada recta se conoce hoy en día en la ciudad de Damasco como la calle del mercado de Medhat Pasha. Su industria artesanal es muy conocida y el artesanado ha ido pasando desde aquella misma época de padres a hijos. También es famosa por estas casas típicas a ambos lados de la calle. Y en una de estas casas situadas en una calleja de la calle recta se halla la casa de Judas, uno de los seguidores de la verdad y del camino y del Mesías. Saulo, haz el favor. Tienes que comer algo. Te lo suplico, Saulo. Judas, tienes que intentarlo de nuevo. Llevo todo el día intentando que coma y no hay manera. Le he dejado ahí la comida. Quizá coma estando solo. Pero ¿cómo quieres que coma solo si se ha quedado ciego? Y yo qué sé.
Saulo. Benjamín. Saulo. ¿Dónde has estado? Llevo varios días buscándote. Estaba en Galilea. ¿En Galilea? ¿Qué hacías en Galilea? Fui a escuchar a Jesús de Nazaret. Me habría gustado que hubiera sido. ¿A Jesús de Nazaret? Así que pretendes que vaya hasta allí a escuchar a ese charlatán, que es carpintero y dice ser el Mesías. ¿Charlatán? Yo mismo le he escuchado enseñar a las multitudes en la montaña. De su boca salía nada más que gracia y amor. Decía cosas que no había oído jamás, con sabiduría y con autoridad. Maravilloso. Maravilloso. Haced el bien a quienes os odian. Bendecid a quienes os maldicen. Amad a vuestros enemigos. Y orad por quienes os persiguen. Sois la sal de la tierra. Sois la luz del mundo. Saulo, si le escucharas, cambiarías de opinión. ¿Cambiar de opinión? ¿Acaso estás loco? ¿Crees que ese hombre es el Mesías, el Salvador? Venga, olvídalo, Benjamín. Los libros de nuestra ley y los profetas testifican que el Mesías vendrá como un rey y que nacerá en Belén. No será un pobre mendigo. ¿De verdad crees que voy a creer en ese nazareno? Cálmate, Saulo. Jesús no nació en Nazaret. ¿Acaso no recuerdas que César Augusto ordenó hacer un censo y exigió que la gente fuera a registrarse a su lugar de nacimiento? Justo entonces, María, su madre, salió de Nazaret, donde estaba viviendo, y se encaminó hacia la ciudad de Belén. Ya que provenía de la casa y el linaje de David, estaba embarazada de Jesús y fue allí donde dio a luz. Tú no eres el mismo Benjamín de antes. ¡Fuera de mi vista! Te lo aseguro, Saulo. Te estoy diciendo la verdad. La verdad. Sí, tú tenías razón, Benjamín. ¿Tenéis miedo? No temáis nada. ¿De qué podéis tener miedo, hombres de poca fe? ¿Acaso no nos prometió el Mesías que estaría con nosotros en los malos momentos? ¿Cómo no vamos a tener miedo, hermano? Nos persiguió por Jerusalén, huimos de él. Y ahora nos hemos enterado de que viene a Damasco a arrestarnos. ¿Me estás diciendo que pones en duda al Dios vivo? ¿No recordáis que Jesús el Mesías nos mandó amar al enemigo y también orar por él? Así que oremos, pues, por todos aquellos que nos odian y quieren detenernos. Y de manera especial, oremos por Saulo. Yo he orado tanto por él. La oración, hijos míos, es muy poderosa y eficaz. Y sabemos que Dios nos escucha a todos. En el nombre de Jesús el Mesías. Amén. Y ahora se está haciendo muy tarde, hijos míos. Mañana os espero en este mismo lugar. Y no olvidéis confiar en nuestro Dios vivo. Adiós, adiós, adiós. Id con Dios.
Queridos hijos, id con Dios. Oh Señor Dios vivo, transforma nuestros duros corazones de piedra en corazones que laten al oír tu nombre. ¿Quién es este hombre que ora? ¿Dónde lo está haciendo? ¿A quién se dirige? Señor, Señor nuestro, contigo todas las cosas son posibles. Protégenos, Señor. No olvides cuidar a tu pequeña manada, Señor. Señor. Es Ananías el Damasceno. ¿Y quién es Ananías? Se trata de un damasceno de origen judío. Creyó en Jesús el Mesías y se hizo seguidor suyo. Gozaba de buena reputación y en la iglesia de Damasco de los primeros tiempos estaba muy bien considerado. Vino a Damasco tras la lapidación de Esteban, el primer seguidor de Jesús en ser martirizado por su fe. Este es el lugar en que Ananías solía orar, que era su casa, y se halla en el sector oriental del casco antiguo de Damasco, en un subterráneo al que se accede tras bajar una escalera de 21 escalones y a través de una estrecha puerta triangular. La luz natural entra por 2 ventanas circulares. Esta antigua casa es ahora una iglesia que se puede ver viniendo por la puerta de oriente de la antigua muralla de Damasco. ¿Y aquí se acaba la historia? No. Lleva 3 días sin comer ni beber nada, Judas. Estoy desconcertado, Esther. No sé qué vamos a hacer. Lo mejor será que llamemos a un médico. Su médico es Dios. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Señor. Escucha. Ve hacia la calle llamada Recta. Busca la casa de Judas. Y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando.
y ha tenido una visión. Ha visto a un hombre llamado Ananías que entra, pone las manos sobre él y recupera la vista. Señor. Señor. He oído unas cosas de ese hombre. De todo el mal que ha causado a tus fieles seguidores en la ciudad de Jerusalén. Y también aquí. Sabes que ha sido autorizado por los sacerdotes para arrestar a quienes invocan tu nombre. Los arresta, se los lleva e incluso llega a matarlos. ¿Sabes lo mucho que he orado por él, Señor? Ve a Ananías. Ese hombre es un instrumento escogido por mí, para darme a conocer entre los gentiles, los reyes y el pueblo de Israel. Le mostraré lo mucho que tendrá que padecer en mi nombre. Hermano Ananías, ¿dónde está Saulo de Tarso? Está ahí dentro. Me gustaría verle. Pasa. Pasa. Oye, hermano Saulo, el Señor Jesús me envía a tu presencia. Aquel que se te apareció en el camino me ha pedido que ore por ti para que recobres la vista y seas revestido por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, el Mesías. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Alabado seas. Alabado seas, Señor. Tú debes ser Ananías. Gloria al Señor. Gloria al Señor.
Alabado sea el Señor. Hermano Saulo, el Dios de nuestros padres te conoce bien y te ha escogido para entender su voluntad, para que veas al justo y escuches las palabras de su boca. Ahora serás su testigo y así podrás contar a todo el mundo todo aquello que has visto y oído. Venga. ¿A qué esperas, Saulo? Vamos. ¡Vamos! Ven a bautizarte en el nombre de Jesús. ¡Ven! Creo en ti, el Dios vivo. Mi Señor, Maestro y Salvador. Saulo. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el único Dios. Amén. Señor vivo, eres grande. ¡Qué grande eres, Señor! Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu bondad y tu perdón. ¡Qué grande eres, Señor! ¡Qué grande eres, Señor! Qué grande eres, Señor del cielo. Lo imposible para el hombre es posible para ti. Esto me ha pasado. He conocido el camino. Tenía ojos, pero no veía. Tenía oídos, pero no oía. Mi corazón carecía de entendimiento. Pero ahora puedo ver y puedo oír. Jesús me ha iluminado con su amor y su gran compasión. Esperáis la venida del Mesías, el Rey de los judíos. Pues resulta que el Mesías que esperáis ya ha venido. Pero vosotros lo habéis rechazado, lo habéis negado y llevado a la cruz. ¿Qué le ha pasado a Saulo? Él negaba a Jesús y perseguía a sus seguidores. Todas esas blasfemias van en contra de nuestra santa ley. ¿Hasta cuándo seguiréis esperando al Mesías? Tanto Moisés como los profetas hablan de Jesús. Examinad bien las Escrituras. No dejan de hablar de él. Alabado seas, Señor. Has cambiado a otros, pero tú no cambias. Saulo, aquel que perseguía a los creyentes, inició su proceso de cambio a las afueras de Damasco. Hoy es considerado un apóstol bueno y amable, con un enorme poder y lleno de paz. Vaya transformación en su vida. Las palabras que pronunció Jesús el Mesías revolucionaron su vida. ¿Qué le dijo Jesús? Me he aparecido a ti para escogerte como siervo y testigo de lo que has visto de mí. Te envío para que abras los ojos de todas aquellas personas con las que te cruces por los caminos y las ciudades, y los lleves de la oscuridad hacia la luz, del poder de Satanás hacia Dios, para que reciban el perdón de sus pecados y puedan estar entre los santificados por su fe en mí. Este hombre es un instrumento escogido
para llevar mi nombre a las naciones, los reyes y el pueblo de Israel. Le mostraré lo mucho que deberá sufrir en mi nombre. Sí. Aquí empieza el sufrimiento. Seguir al Mesías es una gran bendición, sin duda alguna, pero conlleva sufrimiento. Habían pasado ya muchos días y los judíos tramaron deshacerse de él. Tenemos que matarlo. Que el gobernador del rey Aretas tome cartas en el asunto. Tenemos que llevar el caso al gobernador y convencerle de que lo ejecute. Así la gente no nos culpará de su muerte. Bien dicho. Vamos. ¿Pero cuándo ha ocurrido eso? Yo solo sé que los sacerdotes fueron al palacio del gobernador para pedirle que arrestara a Saulo. ¿Tú qué opinas de esa estrategia, Ananías? ¿Piensas que va a concederles lo que piden? Sí, me temo que sí. Ahora, lo primero es ayudar al pobre Saulo a escapar de Damasco. Y tenemos que hacerlo antes de que el gobernador lo detenga. Escucha, comandante. Te ordeno que despliegues inmediatamente la guardia por las puertas de la ciudad. Hay que arrestar a ese hombre llamado Saulo. Que no se escape. A sus órdenes, señor. Pondré guardias en las 7 puertas. En Damasco, el gobernador durante el reinado del rey Aretas, rey de los nabateos, era el responsable de vigilar los movimientos, entradas y salidas de los habitantes de la ciudad. Así que ordenó reforzar la vigilancia en todas las puertas de Damasco con el fin de detener a Saulo. En la antigüedad, Damasco era una ciudad famosa por la altura de sus murallas. Esta es la auténtica muralla. Algunas casas se construían adosadas a ella y con ventanas que atravesaban los muros. Aquí tenemos la puerta de Quisán y ahí encima está la misma ventana que Saulo atravesó en su huida. Esta ventana ha sobrevivido durante siglos, testigo de aquel memorable evento. Esta es la iglesia de San Pablo, apóstol a las naciones, que salió de aquí como apóstol para recorrer el mundo. La iglesia fue construida en 1925 sobre la antigua muralla en la puerta de Quisán. Saulo escapó de los hombres que querían matarle y pudo sobrevivir escondido en unas cuevas naturales.
Esta es la misma cueva que da testimonio de tales hechos históricos. La cueva nos cuenta que Saulo, San Pablo, el apóstol a las naciones, el elegido del Mesías, partió de Damasco hacia el mundo. Sobre la cueva se construyó este monasterio, llamado el Monasterio de San Pablo Apóstol. Ahora vemos cómo Saulo parte hacia el desierto de Arabia, hacia el reino de los nabateos. Se quedará allí durante 2 años y medio, esperando que los líderes judíos se calmen y pasando el tiempo a solas, hablando con Dios. Esta región de Arabia hoy en día se conoce como Bashram o Jourán y queda al sudeste de Damasco. Saulo decidió refugiarse en la aldea entonces conocida como Fana, hoy llamada El Mashmilla. Por entonces tenía la mayor guarnición romana de Arabia. Se pasó la mayor parte del tiempo leyendo, meditando y orando. Se dice que fue el primero en predicar el Evangelio de Jesús el Mesías a los árabes de Arabia. Tras pasar 2 años y medio predicando en la región de Arabia conocida hoy en día como Jourán, Saulo regresó a Damasco y se interesó por los discípulos y sus hermanos en la fe. Luego fue a Jerusalén. Este es el hermano Saulo de Tarso. No temáis. Hermano Bernabé, Saulo persiguió a muchos de nuestros hermanos. Dicen que ha cambiado, pero no acabamos de creerlo. Sí, ya sé todo lo que hizo. Pero vosotros todavía no sabéis lo que le pasó y en qué se ha convertido. Hermanos, os confieso mis pecados. Todo lo hice por agradar a Dios conforme a mis convicciones de entonces. Pero entonces se me apareció Jesús, cuando me dirigía hacia Damasco. ¿Apareció? ¿Cómo se te apareció? Que él mismo os cuente la historia. Bernabé era un hombre muy bueno, que hacía las veces de enlace entre Saulo y los apóstoles. Bernabé hacía honor a su nombre, que significa Hijo de la Consolación. De modo que Saulo se unió a los discípulos y, armados de valor, decidieron salir a hablar de las enseñanzas del Mesías. Pero los judíos querían matarle. Escuchad mi defensa, por favor. De hecho, soy judío, nacido en Tarso, pero criado en esta misma ciudad, a los pies de Gamaliel, educado en la ley de nuestros padres, y con tanto celo por Dios como podéis tener vosotros. Perseguí a los seguidores de Jesús hasta la muerte, arrestando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres de todas las edades. El sumo sacerdote puede dar fe de ello. El consejo del Sanedrín me autorizó a ir a Damasco para arrestar a cuantos creyentes pudiera, traerlos a Jerusalén, encerrarlos y castigarlos. Saulo. Saulo de Tarso. ¿No está en Damasco? No. No está en Damasco, pero ha conseguido salvarse. ¿No lo han matado? ¿En serio? Los judíos de Jerusalén tramaban matarle. Pero cuando los hermanos se enteraron, lo pusieron a salvo en Cesarea y luego pudieron enviarlo a Tarso. ¿No te dije que el Señor está con nosotros? ¡Qué grande eres, Señor! ¡Qué grande eres! Gracias, Señor. Muchas gracias.
Los creyentes, que tuvieron que dispersarse a causa de la persecución, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y allí predicaron la palabra de Jesús solamente entre los judíos. Pero algunos procedían de Chipre y de Cirene, y cuando llegaron a Antioquía se dirigieron a los griegos, es decir, a los gentiles, los que adoraban a los ídolos, predicando a Jesús como Mesías. Esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y los ancianos enviaron a Bernabé porque era un buen hombre, revestido por el Espíritu Santo de gracia y de fe. Al ver que la gracia de Dios se estaba expandiendo por el mundo, este se fue a Tarso en busca de Saulo y cuando le encontró, le pidió que fuera con él a Antioquía. Aquella luz me dejó ciego. Por eso mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta la ciudad de Damasco. No os estamos hablando del Dios de los muertos, sino de los vivos. De Jesús de Nazaret. Estaba ungido por el Espíritu Santo y por el poder divino. Hacía el bien y sanaba a quienes se hallaban bajo el poder del maligno. Le crucificaron hasta que comprobaron que había muerto. Pero Dios le resucitó al tercer día. Y fue visto por muchos testigos, como le habéis oído contar al propio Saulo. La palabra de Dios os debía haber llegado a vosotros primero. Pero vosotros la rechazasteis, y no merecéis la vida eterna que Dios concede a todos los que creen en Él. Por eso, nos dirigimos a los gentiles. Por eso el Señor nos ha dicho: os he puesto como una luz para las naciones, para que la salvación llegue a toda la humanidad. Sí, hermanos míos, Jesús fue puesto por Dios como juez sobre vivos y muertos. Todos los profetas testifican que quienes creen en Él acaban recibiendo el perdón de sus pecados. ¿Por qué corres? Voy a escuchar a Saulo de Tarso y a Bernabé. ¿No te habrás convertido en un seguidor de Saulo? No, querrás decir de Cristo. Soy cristiano. Soy cristiano. Sí, fue en Siria donde a los discípulos se les empezó a llamar cristianos por primera vez. Hermano Bernabé, quiero ser bautizado. Quiero ser bautizado. Creo en Cristo Jesús, mi Maestro, mi Señor y mi Salvador, hermano Bernabé. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía durante todo un año, predicando la palabra de Dios. Y gran número de personas se unieron a la iglesia. Luego decidieron trasladarse a la isla de Chipre, llevándose a Juan Marcos con ellos de ayudante y predicaron la palabra de Dios en las sinagogas. Se instalaron unos días en la isla de Pafos y allí se encontraron con una especie de mago, un falso profeta judío, llamado Bar Jesús, a las órdenes del procónsul Sergio Paulo. Escucha, mago. Sabes cuánto admiro tu magia y todas esas maravillas que haces. Ahora, ¿podrías...? A sus órdenes, mi señor procónsul. Usted simplemente pida lo que desee, que yo se lo concederé gustoso. En ese caso, deseo que me muestres tu magia. El procónsul Sergio Paulo, aunque fascinado por la magia de aquel extraño hechicero, era considerado un hombre inteligente. Decidió hacer acudir a Bernabé y a Saulo para que le explicaran lo del hombre muerto en la cruz y resucitado al tercer día. ¿Que murió y se levantó de la muerte al tercer día? ¿Y se te apareció a ti, Saulo, cuando te estabas dirigiendo a Damasco? Si eso que cuentas es verdad, entonces vuestro Dios está vivo y es maravilloso. Pero, señor, veo que se ha creído lo que dicen. No les haga caso. Están mintiendo. El engaño y el fraude te desbordan. Hijo del diablo. Enemigo de la justicia. ¿Es que no vas a dejar de torcer los caminos rectos del Señor? La mano del Señor está sobre ti.
Te quedarás ciego y durante unos días no verás el sol. ¡No! ¡No! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¿Dónde está tu magia, mago farsante? Escuchad, ahora sí que creo en vuestro Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Se dice que Saulo de Tarso adoptó el nombre de Pablo en honor al procónsul de Chipre, Sergio Paulo, quien precisamente por ello fue el primer gentil con un cargo prominente en profesar la fe en el Mesías. Creyó en Cristo a través de Saulo. Y el apóstol se convirtió entonces en Pablo, consagrando así toda su vida al Evangelio de Dios. Aquí empezamos y aquí terminaremos nuestra historia en Damasco, una ciudad construida sobre sólida roca, cuyas piedras pueden hablar. Las piedras de esta ciudad nos cuentan muchos sucesos históricos sobre la fe. Nos cuentan que el apóstol Pablo anduvo por esta tierra sembrando la semilla del Evangelio. La palabra luego creció y se ramificó de tal manera que todo el mundo pudiera refugiarse bajo su sombra. Bella panorámica de Damasco. Una ciudad en cuyo cielo una vez brilló la justicia divina con todo su poder de sanación. La luz de la verdad. Jesús de Nazaret salió al encuentro del opresor Saulo de Tarso. Le transformó y le convirtió en el hombre que hoy conocemos como el apóstol Pablo. El apóstol que llevó el mensaje de amor, paz y salvación a todas las naciones conocidas. Aunque hablen lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, soy como un metal que resuena o un platillo que retiñe. Aunque tenga el don de la profecía, entienda todos los misterios y posea todo el conocimiento, y aunque tenga una fe que mueva montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque done todo lo que tenga a los pobres o entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve de nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no tiene envidia. No es orgulloso ni jactancioso. No es egoísta. No se deleita en la maldad, sino en la verdad. Todo lo soporta, todo lo disculpa. El amor nunca falla. El conocimiento desaparecerá, ya que conocemos en parte y profetizamos en parte. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Ahora vemos de manera velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Nos queda, pues, la fe, la esperanza y el amor. Pero lo más importante es el amor. Hoy cruzaremos las fronteras del tiempo y del espacio y viajaremos hasta el primer siglo de nuestra era para ser testigos del momento en que la historia dio un vuelco. Conoceremos a un extremista impulsado por un fervor religioso cada vez mayor que le incitaba a buscar y perseguir a quienes tenían convicciones distintas a las suyas. Damasco, hoy capital de Siria, es la ciudad más antigua del mundo que jamás ha dejado de estar habitada. El sol ha lucido sobre sus tejados durante siglos, pero aquella luz no era la del sol. Se trataba de la luz de la verdad.
ponía en evidencia el odio ciego que brillaba en el espíritu de aquel hombre e iluminaba su corazón. Era la luz de Jesús, el Mesías, que le transformó para siempre, convirtiéndole en el gran embajador de Cristo de toda la historia y de todas las generaciones. Esta es su historia, la historia de Pablo, el apóstol. Y alababa a Dios diciendo: bendito el que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. En ese momento algunos fariseos del lugar empezaron a decirle: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Jesús les contestó: si ellos se callan, entonces estas piedras gritarán. Hoy, todas estas piedras de la ciudad de Damasco nos hablan en un idioma que el mundo puede entender. Ahora vamos a ponerles voz y nos contarán historias de amor y de luz. Darán testimonio de muchos hechos históricos y sagrados. Esto es Damasco. Aquí están mis raíces, así como mi corazón, mi canción y mi paz. ¿Pero puede encontrarse la paz a través de la historia? Damasco, tu fragante brisa vino a mi encuentro mofándose de la rosa hasta despertar los celos en ella. Los desiertos del oriente están sedientos de ti, de que sus copas rebosen de tus delicias. Exuberante de triunfos, no conoces la derrota. Llevas la insignia del honor, un pasado en la antigüedad y ahora resplandor en la modernidad. ¿Por dónde debería empezar? Con sus hermosos y verdes jardines en flor, Damasco queda envuelta en el fragante y suave aroma del tilo y de los olivos. Desde el monte de Casión podemos admirar el perfil de la gloriosa ciudad que se extiende ante nosotros. Por esta misma razón, Rey Agripa, pensaba que tenía que cumplir con el ineludible deber de hacer todo lo posible para oponerme al llamado Jesús de Nazaret. Mi honorable Festo, este hombre podría haber quedado en libertad si no hubiera cometido el error de apelar al César. ¿Qué es lo que hiciste? Metí en la cárcel a miembros del pueblo de Dios. Actué con la autorización de los sacerdotes. En varias ocasiones acudía de sinagoga en sinagoga y los castigaba forzándolos a blasfemar. Estaba tan obsesionado con ellos que incluso les perseguía, aun cuando estaban fuera de la ciudad. Saulo era joven cuando Jesús de Nazaret recorría esta tierra propagando su misión divina. Las enseñanzas de Jesús se extendían por toda la región. Sus palabras eran palabras de verdad, frente a la hipocresía y las enseñanzas tendenciosas y partidistas de la época. La gente corriente se emocionaba con los milagros y la obra de Cristo. A consecuencia de ello, muchos le seguían. A los líderes religiosos se les fue complicando la situación después de su crucifixión y resurrección. Ya no podían ocultar una noticia como su resurrección y ascensión al cielo. Había demasiados testigos.
Por eso los líderes religiosos se vieron obligados a acelerar sus esfuerzos por eliminar esta fuente de irritación y frustración. A los seguidores de Jesús se les conocía como seguidores del camino. Muchos de ellos optaron por huir de Jerusalén a la ciudad de Damasco. Pero entonces Saulo les perseguía de casa en casa a fin de capturarles, arrastrarles a la cárcel y poder torturarlos y golpearlos. Dicen que las piedras no hablan, pero justo a eso hizo referencia Jesús una vez cuando entraba en Jerusalén, mientras una multitud de discípulos se alegraba de los milagros de otros. Aquí, en la colina llamada Tel Kaukab, se produjo un milagro, un suceso que cambió tanto el corazón como la vida de Saulo. ¿Pero quién era Saulo? Saulo era su nombre hebreo. Era hijo de padres judíos y nació hacia el año 10 en la ciudad de Tarso, en la provincia de Cilicia, cuyos habitantes gozaban del privilegio de ser ciudadanos romanos. Esta ciudad ahora queda en Turquía y ha conservado el mismo nombre, Tarso o Taurus. Saulo, por haber nacido en Tarso, gozaba de muchos privilegios otorgados por los romanos. Por eso una vez se definió a sí mismo como ciudadano romano, pero en realidad se crió y educó en Jerusalén. Procedía de la tribu de Benjamín y era miembro de uno de los grupos religiosos judíos más exclusivos y estrictos seguidores de la ley hebraica, la secta de los llamados fariseos. Estudió la ley mosaica a los pies de Gamaliel, un gran erudito de la época y miembro del cuerpo gobernante considerado por los judíos como la suprema autoridad religiosa, el Consejo del Sanedrín. ¿Habéis entendido el tema? Sí, profesor, lo hemos entendido. Bien, niños, ¿tenéis alguna pregunta? Yo tengo una, rabino Gamaliel. Adelante, Saulo. Pregunta lo que quieras. ¿Dónde nacerá el Mesías, rey de los judíos? Nacerá en Belén, ya que es miembro de la tribu de Judá, descendiente del rey David. Como pueblo escogido, debemos pedir a Dios que nos envíe al Mesías, al Redentor, al rey de los judíos. Amén. A consecuencia de ello, luchó contra la iglesia cristiana emergente del primer siglo. Para él, los seguidores de Cristo estaban equivocados. Por eso, junto a los demás líderes judíos, perseguía a sus partidarios, matándolos o echándolos, para erradicar aquella supuesta herejía de la religión de Abraham, Moisés y el resto de los profetas. Todos ellos creían que la nueva fe era un peligro. Tiempo después, el propio Saulo
confesaría haber perseguido a la Iglesia de Cristo.